Si estás escuchando esto de noche, no apagues la luz todavía. Porque hay algo que aprendí demasiado tarde y te juro que me habría salvado la vida si alguien me lo hubiera dicho antes. Hay lugares en este mundo donde no es que la gente pierda la fe. Es que algo la arranca. La arranca como se arranca una uña. Sin sangre, sin ruido, sin testigos. Y cuando lo entiendes, ya es tarde. Te voy a hacer una pregunta y respóndela en tu cabeza, pero no la digas en voz alta. ¿Has sentido alguna vez que alguien te mira desde un lugar donde no debería haber nadie? No desde una ventana, no desde una esquina. Desde un sitio imposible. Como si la mirada viniera desde dentro de la oscuridad misma. Porque eso fue lo primero. No el pueblo. No el viaje. No el incendio. No la brujería. Fue esa mirada. Y ahora mismo, mientras me escuchas, quiero que hagas algo por mí. Si vas a quedarte hasta el final, suscríbete. No por el canal. Por ti. Para que esto no se te pierda. Para que si alguna noche escuchas lo que yo escuché, no estés solo y no te engañes diciendo que fue tu imaginación. Y si te atreves, deja un like. Suena tonto, lo sé. Pero hay historias que se apagan cuando nadie las cree, y lo que vive en ellas se vuelve más libre. Esta historia empieza con un nombre que yo no conocía, pero que ya me conocía a mí. ¿El Risco? Antes de llegar ahí, yo era un tipo normal. Escéptico. De esos que se burlan cuando alguien dice que vio algo. Creía que todo tenía explicación, que lo sobrenatural era un disfraz del miedo. Y durante un tiempo, viví feliz en mi ignorancia. Hasta que conocí a Estefanía. No voy a decir mi nombre por una razón. No porque tenga algo que ocultar. Sino porque hay cosas que, cuando se dicen completas, abren puertas. Y te lo digo desde ya. Si eres de los que se obsesionan, de los que buscan en mapas, de los que quieren ir a comprobar, ten cuidado. Este relato no es un paseo. Es una advertencia. Conocí a Estefanía en Mexicali, una noche de calor y cerveza, de esas en las que te da la sensación de que el mundo es simple y nada malo puede tocarte. Ella me contó su historia como quien se quita una espina del pecho. Había escapado de un hombre violento. Literalmente. Un cuchillo. Una persecución. Un miedo que ya era parte de su forma de respirar. Y yo, en mi arrogancia, pensé que el peligro tenía rostro humano, que se podía evitar cerrando una puerta, cambiando una dirección, bloqueando un número. Pero Estefanía no venía sola. Melissa venía con ella. 4 años. Silenciosa. Seria. De esas niñas que te miran como si supieran algo que tú no. En pocas semanas, las dos se volvieron mi hogar. No fue un romance bonito. Fue inevitable. Y fue lo único que me hizo creer que por fin había algo limpio en mi vida. Entonces llegó la primera señal. ¿Pequeña? ¿Ridícula? El tipo de cosa que te da risa después. Una noche, el teléfono de Estefanía no dejó de sonar. Su ex había muerto. Su familia llamó como si quisieran cobrar una deuda. Llamaron desde números desconocidos. Llamaron en privado. Llamaron hasta que Estefanía apagó el celular. Y en cuanto lo apagó, escuchamos algo en el techo. No fue un golpe. Fue una caminata. Arriba de nosotros. Pasos lentos, dando vueltas, como si alguien buscara el punto exacto donde debía quedarse. Salí, miré, no vi nada. Volví a entrar, dije que todo estaba bien, y mentí. Porque esa noche los tres lo sentimos. Esa sensación clara de que no estábamos solos. No de manera metafórica. No emocional. Como si hubiera alguien más respirando en la casa, pero sin pulmones. A partir de ahí, Melissa empezó a tener pesadillas. Se despertaba llorando, pero no era un llanto normal.
Era como si llorara dormida desde un lugar donde no estaba. Y Estefanía, que había sobrevivido a un hombre con cuchillo, temblaba por algo que no se podía señalar. Yo, en cambio, seguía intentando ser el adulto racional. Hasta que una madrugada el juego se terminó. Escuché a Melissa llorar. Me levanté. Fui a su habitación. Tenía una litera. Ella dormía arriba. Me acerqué y estaba tranquila, respirando profundo. Silencio total. Cerré la puerta despacio. Y entonces, el llanto volvió. Abrí la puerta. Silencio. Cerré. ¿El llanto? Abrí. Silencio. Como si algo dentro del cuarto entendiera mis movimientos. Como si supiera cuándo podía burlarse de mí. Y cuando por fin decidí entrar de verdad, cuando me quedé quieto, escuché algo más. Un sonido leve. Un movimiento. Abrí la puerta de golpe. Melissa estaba al borde. Su pierna colgaba hacia abajo. Pero no colgaba por el peso. Se elevaba y tironeaba. Como si una mano invisible la jalara con paciencia, como quien arrastra un saco. No vi a nadie. No vi nada. Pero la vi a ella moverse hacia el vacío. Corrí y la atrapé antes de que cayera. Melissa siguió dormida. Lloró sin despertar. Y yo me quedé con la piel helada, sosteniéndola, mirando el espacio vacío debajo de la cama, esperando que de ahí saliera la explicación. No salió. Esa noche no me convertí en creyente. Me convertí en receptor. Como si algo se hubiera abierto en mí. Una puerta que nunca pedí. Después vinieron los sueños. No sueños simbólicos. Sueños que eran avisos. Tonterías. Paquetes que no llegaban. Encuentros que ocurrían tal cual. Llamadas. Detalles. Cosas pequeñas que te hacen pensar que tu mente está jugando a ser adivina. Y si solo hubiera sido eso, quizá lo habría soportado. Pero entonces vino el sueño malo. Soñé con mi auto en llamas. No un fuego bonito. No cinematográfico. Era un fuego que hacía silencio. Como si el sonido se hubiera apagado. Yo intentaba acercarme y el calor era una pared. Sabía que ellas estaban dentro. No las veía, pero lo sabía con una certeza enferma. Y en el sueño, esa certeza era peor que verlas. Desperté con el corazón reventándome el pecho. Estaba intoxicado, enfermo, y quise culpar al cuerpo, al hospital, a la fiebre. Me dije que era solo miedo por el viaje. Porque el viaje venía. Estefanía tenía que manejar desde Los Ángeles hasta Chicago para ver a su abuelo. Yo debía ir con ellas. Era el plan. Pero yo estaba demasiado débil. No podía. Quedamos en que ellas irían primero y yo las alcanzaría en avión. La mañana que se fueron, recuerdo cosas absurdas. Como si mi cerebro hubiera decidido grabar los detalles para torturarme después. El cereal a la mitad. Una mancha de café. La forma en que Melissa quedó asegurada en su silla. El gato, Kinder, acercándose como si supiera. La vecina saludando feliz. Estefanía me abrazó y yo le pedí que manejara con cuidado como si eso pudiera cambiar el destino. Y justo antes de subir al auto, me preguntó algo que yo no entendí. Oye, ¿y dónde está el risco? Yo no sabía qué era eso. Respondí por inercia, como si alguien me dictara desde atrás de la lengua. Ya lo encontrarás en el camino. Ella sonrió. Arrancó. Y yo vi el coche perderse. Esa noche soñé de nuevo. Carretera oscura. Resplandor a lo lejos. Mi auto en llamas. Mis manos en las manijas. Mi piel pegándose al metal. El fuego devorando todo. Y entonces la vi.
A un lado del camino, en la oscuridad iluminada por las llamas, una mujer vestida de negro. Ojeras profundas. Flaca, enferma. Una presencia que no se movía, que solo miraba. Le grité. Le pedí ayuda. Pero yo no podía oír mi voz. Ni ella podía oírme. O quizás sí me oía, pero no le importaba. No dejó de mirarme. Desperté con el teléfono sonando. No recuerdo las palabras. No recuerdo quién me lo dijo. Solo recuerdo el momento exacto en que el mundo dejó de existir. El accidente ocurrió. El auto se incendió. Estefanía y Melissa murieron. Y si tú crees que este es el punto más aterrador, te equivocas. Porque lo verdaderamente insoportable no fue la muerte. Fue lo que vino después. Mi memoria se partió. Hubo días borrados. Vacíos. Alcohol. Paredes golpeadas. Yo despertando con sangre en los nudillos y botellas vacías en el cuarto de Melissa. Su litera intacta como un altar. Sus peluches mirándome como testigos. Y en medio de todo eso, ella apareció. La mujer de negro. Primero como un recuerdo borroso. Luego como una presencia en la calle, frente a mi casa. Luego como un rumor entre vecinos. Porque los vecinos también la vieron. Y ahí fue cuando entendí que no estaba loco del todo. Mi vecina Susan me dijo que había una mujer de luto parada en mi ventana. Todas las noches. Como cuidándome. O esperando algo. Y entonces, como si el universo quisiera terminar de amarrarme la soga, mi hermana Raquel me dijo algo que me atravesó. El risco existe. Era el pueblo donde nació nuestra madre. Un pueblo del que nunca regresó. Un pueblito donde ya no vive nadie. Donde solo quedan los fantasmas. Cuando escuché ese nombre en su boca, sentí que algo dentro de mí respondió. Como un animal que reconoce el sonido que lo llama. Ese día supe que la pregunta de Estefanía no había sido casualidad. Y supe que mi respuesta, esa frase extraña, no había sido mía. Ya lo encontrarás en el camino. No era una promesa. Era una sentencia. Antes de contarte cómo llegué al risco, tengo que contarte lo que pasó con Rosalina. Porque ahí es donde la historia deja de ser dolor y empieza a ser otra cosa. Algo más sucio. Algo que huele a ritual y a metal. Rosalina era compañera de trabajo. Amiga. De las pocas personas que insistieron en sacarme del agujero. Me llamó y me dijo que fuera a verla. No me preguntó si podía. Me ordenó. Cuando llegué, no me dejó hablar. Me subió al auto y me llevó a una casa lejos de todo. Una casa rodeada de árboles, con luz escasa y un olor que me recordó algo que yo no quería recordar. Incienso, sí. Pero también un olor metálico. Como sangre vieja. Ahí conocí a Mamá Lumé. No era su madre. Era otra cosa. Una mujer haitiana con una mirada demasiado brillante para la poca luz. Collares de huesos. Cicatrices finas. Una presencia que llenaba el aire. Me miró y dijo en español roto una frase que todavía me da náuseas. Tú estás marcado. No me preguntó si quería ayuda. Me dijo que era para protegerme, pero no prometía nada. Me llevó a un cuarto con velas negras, un círculo en el suelo, recipientes con tierra, líquido rojo, cosas que no identifiqué. Un machete apoyado en la pared como si fuera parte de la decoración. Si quieres salir vivo, no cruces el círculo. Yo no entendía. Pero el miedo tiene un lenguaje universal. Me quedé donde me dijo. Cantó en un idioma que no conocía. El humo subió espeso. El machete se movió como cortando algo invisible. Me pidió la mano. Me cortó la palma. Mezcló mi sangre con tierra. Y cuando el cuarto se volvió más frío,
Cuando mi aliento salió como vapor, supe que ahí había algo más con nosotros. Esto no es solo para ti, dijo, manchándome la frente con tierra y sangre. Esto es para lo que viene detrás tuyo. Cuando salí, Rosalina estaba pálida. No habló. Me llevó a casa. Y horas después, me llamó llorando, con un terror que no era humano. No te acerques más a mí. La maldad está contigo. Está demasiado cerca. Y colgó. Esa llamada fue el punto sin retorno. Desde esa noche, la mujer de negro ya no fue un sueño. Fue compañía. Y ahora viene la parte que nadie quiere escuchar, pero que te prometí al principio. No es solo una historia de duelo. No es solo una historia de fantasmas. Es una historia de un lugar. Un lugar donde no entra Dios. Y antes de llegar al Risco, vi algo en la carretera que todavía me despierta sudando, con olor a humo en la garganta, como si el fuego viviera dentro de mí. En el próximo bloque te voy a contar la primera vez que vi la capilla arder sin consumirse. Y te voy a decir por qué los soldados que me acompañaron fingieron no verla, aunque olieron el humo igual que yo. Y te voy a adelantar algo. Esa capilla no estaba en el camino por accidente. Era una marca. Un aviso. Una especie de puerta. Si quieres una recompensa real al final, quédate. Porque al final de esta historia te voy a revelar lo único que nadie en el relato se atrevió a decir en voz alta. Lo que realmente es el Risco. No como pueblo, sino como concepto. Como trampa. Y si después de esto quieres seguir con una historia todavía más adictiva, tengo otro vídeo que debes ver cuando termine este, pero solo si te atreves. Se llama La cinta que prohíben ver después de medianoche. Te lo mencionaré en el momento exacto para que no rompas el ritmo. Suscríbete ahora, porque desde aquí la historia deja de caminar y empieza a correr. No sé si te ha pasado, pero hay noches en las que el cuerpo sabe antes que la cabeza. No es intuición bonita. Es instinto animal. Esa certeza de que algo se acerca aunque no lo veas. Como cuando un perro se queda quieto, eriza el lomo y mira un punto vacío del pasillo. Así me sentía mientras manejaba hacia México. Yo iba con una idea fija y enfermiza, encontrar el origen de esa palabra, el Risco, como si el solo hecho de llegar ahí pudiera explicarme por qué el mundo me había arrancado todo. Me repetía que era un viaje para cerrar un duelo. Mentira. Era un viaje para pelear con un vacío. Y cuando alguien pelea con un vacío, el vacío contesta. Crucé la frontera y el paisaje cambió, pero no como cambia un país. Cambió como cambia un sueño cuando se pudre. La carretera era una cinta gris interminable, el aire estaba seco, y el cielo parecía más cercano, como si quisiera aplastarme. Intenté escuchar radio. Nada me sostuvo. Todo sonaba lejano, hueco, como si la música viniera desde un cuarto cerrado. Apagué todo. Dejé que el motor fuera mi única compañía. Y ahí empezó el problema. Porque cuando no tienes ruido, tu mente crea el suyo. Primero fueron imágenes. Destellos. Una calle de tierra. Una puerta entreabierta. Una ventana rota. Una sombra cruzando una pared de adobe. Era como si alguien pasara páginas frente a mis ojos sin dejarme leer. Abría bien los ojos, me concentraba, y la carretera seguía igual. Pero la sensación de ser observado no se iba. No observado como cuando alguien te sigue en un auto. Observado como cuando te miran desde dentro de ti. Me detuve en un motel junto al camino porque sentí que me iba a dormir manejando. El lugar parecía atrapado en otra década. El letrero parpadeaba, la recepción olía a humedad, el encargado me dio una llave sin mirarme. La habitación tenía una cama que crujía, una ventana a un terreno vacío y un silencio que no era silencio. Era esa clase de silencio que tiene dientes. Me acosté y no dormí. Cada crujido del edificio sonaba como un paso.
Cada ladrido lejano sonaba como una advertencia. Y entonces escuché pasos reales. Fuera de mi puerta. Me incorporé. Los pasos se acercaron, se detuvieron, y después se alejaron despacio. Esperé. Miré por la mirilla. Nada. Me volví a acostar, intentando convencerme de que era alguien pasando. Los pasos volvieron. Más cerca. Más lentos. Como si quisieran que yo escuchara. Me levanté de golpe, abrí la puerta, salí al pasillo, y no había nadie. Ni un alma. El pasillo vacío. La luz amarilla. El aire pesado. Volví a entrar y me senté en la cama con la cabeza entre las manos. No era miedo normal. Era esa sensación de que alguien te mide, te prueba, te empuja un poco para ver si reaccionas. Ahí me rendí. Entendí que no iba a dormir. Salí, encendí el auto y seguí manejando. No por valentía. Por desesperación. La carretera nocturna era un túnel. Solo existía lo que iluminaban mis faros. Todo lo demás era una masa negra esperando. Y fue ahí cuando el tiempo se rompió. Yo iba avanzando y empecé a notar algo raro. Un poste de luz caído. Un letrero oxidado. Una curva suave. Un árbol torcido. Minutos después, el mismo poste. El mismo letrero. La misma curva. El mismo árbol. Pensé que estaba cansado, confundido, que quizá había tomado una desviación sin darme cuenta. Pero el tablero me decía que avanzaba. El motor avanzaba. El camino avanzaba. Y sin embargo el paisaje se repetía. Como si yo estuviera encerrado en un círculo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Apreté el volante. Respiré hondo. Me dije en voz alta que era el cansancio. Y entonces, frente a mí, algo cruzó la carretera. No un animal. No una persona. Una figura humana envuelta en llamas. Las llamas no eran anaranjadas bonitas. Eran violentas, torcidas, como si salieran desde adentro de esa cosa. La figura tambaleaba, parecía a punto de caer, y cruzó frente a mi auto a pocos metros. Frené de golpe. El sonido del frenazo me reventó los oídos en medio de la noche. El auto se detuvo y por un segundo solo escuché mi respiración. Silencio. Bajé. El aire estaba frío, pero yo sentía calor, como si el fuego de esa figura hubiera dejado una estela en el aire. Miré hacia donde había cruzado. Nada. Miré hacia el camino. Nada. Y entonces lo vi. Una luz anaranjada parpadeaba a lo lejos. No era un faro. No era un coche. Era fuego. Corrí hacia la luz sin pensarlo, como si mi cuerpo recordara el sueño del auto en llamas y quisiera detenerlo antes de que sucediera. Y lo que encontré me dejó sin sangre. Era una capilla. Pequeña, vieja, en medio de la nada. Envuelta completamente en llamas. Pero lo más extraño no era el fuego. Era que la capilla no se consumía. Las llamas danzaban sobre las paredes como si estuvieran alimentándose de algo que no era madera. El fuego era constante, vivo, como si el incendio llevara horas o días y el lugar siguiera intacto, resistiendo. Me acerqué y sentí el calor pegarme en la cara. Y entonces vi figuras entrando y saliendo de la capilla. Mujeres. Se movían con calma. Con una calma que no le pertenece a alguien que está ardiendo. Iban cubiertas con ropas que parecían hábitos de monjas. Y estaban envueltas en fuego igual que la figura que cruzó frente a mi auto. Pero no gritaban. No corrían. No pedían ayuda. Caminaban como en una procesión. Cargando objetos envueltos en telas negras. Uno de esos bultos se movió. Se movió como si adentro hubiera algo vivo.
Yo quise gritar. Mi garganta solo dejó salir un ruido seco. Una de ellas se detuvo y giró la cabeza hacia mí. No pude ver su cara por las llamas, pero sentí la mirada. Una mirada fija, pesada, que me hizo retroceder un paso sin querer. Me quedé paralizado. El olor me golpeó entonces. Humo, sí. Pero también ese olor metálico. Sangre vieja. La misma sensación que había sentido en la casa de mamá Lume. Ese fue el segundo en que mi cuerpo decidió por mí. Corrí de vuelta al auto. Me subí. Encendí. Aceleré. No miré atrás. No miré por el retrovisor. Porque sentí, con una certeza total, que si miraba, algo me iba a mirar de vuelta. Conduje como loco hasta encontrar un pequeño retén, una tienda, luces, algo humano. Vi 2 soldados y bajé del auto sin pensar en cómo me vería. Les grité que había una capilla en llamas, que había gente ardiendo, que necesitaban venir conmigo. Me miraron como se mira a alguien que acaba de perder la cabeza. Pero uno de ellos, el más joven, frunció el ceño. Tal vez por mi cara, por mi voz, por el temblor en mis manos. Accedieron. Subimos a su patrulla y los guié de regreso. Mientras avanzábamos, el cielo empezó a aclarar. Una línea tenue de amanecer apareció como un cuchillo en el horizonte. Y cuando llegamos al lugar, no había capilla. No había fuego. No había nada. Solo un cerco de madera negra, quemada, rodeando un terreno vacío. Me quedé mirando sin entender. Yo recordaba la capilla. Recordaba el calor. Recordaba el olor. Recordaba las figuras. No era posible. El soldado joven olfateó el aire y murmuró, casi sin querer: huele quemado. El otro soldado lo miró con furia, como si lo hubiera traicionado. Como si hubiera dicho algo que no se podía decir. Como si hablar de eso fuera peligroso. Me miraron a mí de nuevo. Y en sus ojos vi algo que me heló. No incredulidad. Miedo. Miedo de alguien que sí sabe, pero finge no saber para seguir vivo. Nos fuimos en silencio. Yo volteé una vez. Solo una. Y ahí, al borde de la vista, donde la sombra se junta con la luz del amanecer, vi una figura inmóvil mirando cómo nos alejábamos. Una mujer vestida de negro. Si estás escuchando esto de noche, no apagues la luz todavía. Porque hay algo que aprendí demasiado tarde y te juro que me habría salvado la vida si alguien me lo hubiera dicho antes. Hay lugares en este mundo donde no es que la gente pierda la fe. Es que algo la arranca. La arranca como se arranca una uña. Sin sangre, sin ruido, sin testigos. Y cuando lo entiendes, ya es tarde. Te voy a hacer una pregunta y respóndela en tu cabeza, pero no la digas en voz alta. ¿Has sentido alguna vez que alguien te mira desde un lugar donde no debería haber nadie? No desde una ventana, no desde una esquina. Desde un sitio imposible. Como si la mirada viniera desde dentro de la oscuridad misma. Porque eso fue lo primero. No el pueblo. No el viaje. No el incendio. No la brujería. Fue esa mirada. Y ahora mismo, mientras me escuchas, quiero que hagas algo por mí. Si vas a quedarte hasta el final, suscríbete. No por el canal. Por ti. Para que esto no se te pierda. Para que si alguna noche escuchas lo que yo escuché, no estés solo y no te engañes diciendo que fue tu imaginación. Y si te atreves, deja un like. Suena tonto, lo sé. Pero hay historias que se apagan cuando nadie las cree, y lo que vive en ellas se vuelve más libre. Esta historia empieza con un nombre que yo no conocía, pero que ya me conocía a mí. ¿El Risco? Antes de llegar ahí, yo era un tipo normal. Escéptico. De esos que se burlan cuando alguien dice que vio algo. Creía que todo tenía explicación,
que lo sobrenatural era un disfraz del miedo. Y durante un tiempo, viví feliz en mi ignorancia. Hasta que conocí a Estefanía. No voy a decir mi nombre por una razón. No porque tenga algo que ocultar, sino porque hay cosas que, cuando se dicen completas, abren puertas. Y te lo digo desde ya. Si eres de los que se obsesionan, de los que buscan en mapas, de los que quieren ir a comprobar, ten cuidado. Este relato no es un paseo. Es una advertencia. Conocí a Estefanía en Mexicali, una noche de calor y cerveza, de esas en las que te da la sensación de que el mundo es simple y nada malo puede tocarte. Ella me contó su historia como quien se quita una espina del pecho. Había escapado de un hombre violento. Literalmente. Un cuchillo. Una persecución. Un miedo que ya era parte de su forma de respirar. Y yo, en mi arrogancia, pensé que el peligro tenía rostro humano, que se podía evitar cerrando una puerta, cambiando una dirección, bloqueando un número. Pero Estefanía no venía sola. Melissa venía con ella. 4 años. Silenciosa. Seria. De esas niñas que te miran como si supieran algo que tú no. En pocas semanas, las dos se volvieron mi hogar. No fue un romance bonito. Fue inevitable. Y fue lo único que me hizo creer que por fin había algo limpio en mi vida. Entonces llegó la primera señal. ¿Pequeña? ¿Ridícula? El tipo de cosa que te da risa después. Una noche, el teléfono de Estefanía no dejó de sonar. Su ex había muerto. Su familia llamó como si quisieran cobrar una deuda. Llamaron desde números desconocidos. Llamaron en privado. Llamaron hasta que Estefanía apagó el celular. Y en cuanto lo apagó, escuchamos algo en el techo. No fue un golpe. Fue una caminata. Arriba de nosotros. Pasos lentos, dando vueltas, como si alguien buscara el punto exacto donde debía quedarse. Salí, miré, no vi nada. Volví a entrar, dije que todo estaba bien, y mentí. Porque esa noche los tres lo sentimos. Esa sensación clara de que no estábamos solos. No de manera metafórica. No emocional. Como si hubiera alguien más respirando en la casa, pero sin pulmones. A partir de ahí, Melissa empezó a tener pesadillas. Se despertaba llorando, pero no era un llanto normal. Era como si llorara dormida desde un lugar donde no estaba. Y Estefanía, que había sobrevivido a un hombre con cuchillo, temblaba por algo que no se podía señalar. Yo, en cambio, seguía intentando ser el adulto racional. Hasta que una madrugada el juego se terminó. Escuché a Melissa llorar. Me levanté. Fui a su habitación. Tenía una litera. Ella dormía arriba. Me acerqué y estaba tranquila, respirando profundo. Silencio total. Cerré la puerta despacio. Y entonces, el llanto volvió. Abrí la puerta. Silencio. Cerré. ¿El llanto? Abrí. Silencio. Como si algo dentro del cuarto entendiera mis movimientos. Como si supiera cuándo podía burlarse de mí. Y cuando por fin decidí entrar de verdad, cuando me quedé quieto, escuché algo más. Un sonido leve. Un movimiento. Abrí la puerta de golpe. Melissa estaba al borde. Su pierna colgaba hacia abajo. Pero no colgaba por el peso. Se elevaba y tironeaba. Como si una mano invisible la jalara con paciencia, como quien arrastra un saco. No vi a nadie. No vi nada. Pero la vi a ella moverse hacia el vacío. Corrí y la atrapé antes de que cayera. Melissa siguió dormida. Lloró sin despertar. Y yo me quedé con la piel helada, sosteniéndola, mirando el espacio vacío debajo de la cama, esperando que de ahí saliera la explicación. No salió.
Esa noche no me convertí en creyente. Me convertí en receptor. Como si algo se hubiera abierto en mí. Una puerta que nunca pedí. Después vinieron los sueños. No sueños simbólicos. Sueños que eran avisos. Tonterías. Paquetes que no llegaban. Encuentros que ocurrían tal cual. Llamadas. Detalles. Cosas pequeñas que te hacen pensar que tu mente está jugando a ser adivina. Y si solo hubiera sido eso, quizá lo habría soportado. Pero entonces vino el sueño malo. Soñé con mi auto en llamas. No un fuego bonito. No cinematográfico. Era un fuego que hacía silencio. Como si el sonido se hubiera apagado. Yo intentaba acercarme y el calor era una pared. Sabía que ellas estaban dentro. No las veía, pero lo sabía con una certeza enferma. Y en el sueño, esa certeza era peor que verlas. Desperté con el corazón reventándome el pecho. Estaba intoxicado, enfermo, y quise culpar al cuerpo, al hospital, a la fiebre. Me dije que era solo miedo por el viaje. Porque el viaje venía. Estefanía tenía que manejar desde Los Ángeles hasta Chicago para ver a su abuelo. Yo debía ir con ellas. Era el plan. Pero yo estaba demasiado débil. No podía. Quedamos en que ellas irían primero y yo las alcanzaría en avión. La mañana que se fueron, recuerdo cosas absurdas. Como si mi cerebro hubiera decidido grabar los detalles para torturarme después. El cereal a la mitad. Una mancha de café. La forma en que Melissa quedó asegurada en su silla. El gato, Kinder, acercándose como si supiera. La vecina saludando feliz. Estefanía me abrazó y yo le pedí que manejara con cuidado como si eso pudiera cambiar el destino. Y justo antes de subir al auto, me preguntó algo que yo no entendí. Oye, ¿y dónde está el risco? Yo no sabía qué era eso. Respondí por inercia, como si alguien me dictara desde atrás de la lengua. Ya lo encontrarás en el camino. Ella sonrió. Arrancó. Y yo vi el coche perderse. Esa noche soñé de nuevo. Carretera oscura. Resplandor a lo lejos. Mi auto en llamas. Mis manos en las manijas. Mi piel pegándose al metal. El fuego devorando todo. Y entonces la vi. A un lado del camino, en la oscuridad iluminada por las llamas, una mujer vestida de negro. Ojeras profundas. Flaca, enferma. Una presencia que no se movía, que solo miraba. Le grité. Le pedí ayuda. Pero yo no podía oír mi voz. Ni ella podía oírme. O quizás sí me oía, pero no le importaba. No dejó de mirarme. Desperté con el teléfono sonando. No recuerdo las palabras. No recuerdo quién me lo dijo. Solo recuerdo el momento exacto en que el mundo dejó de existir. El accidente ocurrió. El auto se incendió. Estefanía y Melissa murieron. Y si tú crees que este es el punto más aterrador, te equivocas. Porque lo verdaderamente insoportable no fue la muerte. Fue lo que vino después. Mi memoria se partió. Hubo días borrados. Vacíos. Alcohol. Paredes golpeadas. Yo despertando con sangre en los nudillos y botellas vacías en el cuarto de Melissa. Su litera intacta como un altar. Sus peluches mirándome como testigos. Y en medio de todo eso, ella apareció. La mujer de negro. Primero como un recuerdo borroso. Luego como una presencia en la calle, frente a mi casa. Luego como un rumor entre vecinos. Porque los vecinos también la vieron. Y ahí fue cuando entendí que no estaba loco del todo. Mi vecina Susan me dijo que había una mujer de luto parada en mi ventana. Todas las noches. Como cuidándome. O esperando algo.
Y entonces, como si el universo quisiera terminar de amarrarme la soga, mi hermana Raquel me dijo algo que me atravesó. El Risco existe. Era el pueblo donde nació nuestra madre. Un pueblo del que nunca regresó. Un pueblito donde ya no vive nadie. Donde solo quedan los fantasmas. Cuando escuché ese nombre en su boca, sentí que algo dentro de mí respondió. Como un animal que reconoce el sonido que lo llama. Ese día supe que la pregunta de Estefanía no había sido casualidad. Y supe que mi respuesta, esa frase extraña, no había sido mía. Ya lo encontrarás en el camino. No era una promesa. Era una sentencia. Antes de contarte cómo llegué al Risco, tengo que contarte lo que pasó con Rosalina. Porque ahí es donde la historia deja de ser dolor y empieza a ser otra cosa. Algo más sucio. Algo que huele a ritual y a metal. Rosalina era compañera de trabajo. Amiga. De las pocas personas que insistieron en sacarme del agujero. Me llamó y me dijo que fuera a verla. No me preguntó si podía. Me ordenó. Cuando llegué, no me dejó hablar. Me subió al auto y me llevó a una casa lejos de todo. Una casa rodeada de árboles, con luz escasa y un olor que me recordó algo que yo no quería recordar. Incienso, sí. Pero también un olor metálico. Como sangre vieja. Ahí conocí a Mamá Lumé. No era su madre. Era otra cosa. Una mujer haitiana con una mirada demasiado brillante para la poca luz. Collares de huesos. Cicatrices finas. Una presencia que llenaba el aire. Me miró y dijo en español roto una frase que todavía me da náuseas. Tú estás marcado. No me preguntó si quería ayuda. Me dijo que era para protegerme, pero no prometía nada. Me llevó a un cuarto con velas negras, un círculo en el suelo, recipientes con tierra, líquido rojo, cosas que no identifiqué. Un machete apoyado en la pared como si fuera parte de la decoración. Si quieres salir vivo, no cruces el círculo. Yo no entendía. Pero el miedo tiene un lenguaje universal. Me quedé donde me dijo. Cantó en un idioma que no conocía. El humo subió espeso. El machete se movió como cortando algo invisible. Me pidió la mano. Me cortó la palma. Mezcló mi sangre con tierra. Y cuando el cuarto se volvió más frío, cuando mi aliento salió como vapor, supe que ahí había algo más con nosotros. Esto no es solo para ti, dijo, manchándome la frente con tierra y sangre. Esto es para lo que viene detrás tuyo. Cuando salí, Rosalina estaba pálida. No habló. Me llevó a casa. Y horas después, me llamó llorando, con un terror que no era humano. No te acerques más a mí. La maldad está contigo. Está demasiado cerca. Y colgó. Esa llamada fue el punto sin retorno. Desde esa noche, la mujer de negro ya no fue un sueño. Fue compañía. Y ahora viene la parte que nadie quiere escuchar, pero que te prometí al principio. No es solo una historia de duelo. No es solo una historia de fantasmas. Es una historia de un lugar. Un lugar donde no entra Dios. Y antes de llegar al Risco, vi algo en la carretera que todavía me despierta sudando, con olor a humo en la garganta, como si el fuego viviera dentro de mí. En el próximo bloque te voy a contar la primera vez que vi la capilla arder sin consumirse. Y te voy a decir por qué los soldados que me acompañaron fingieron no verla, aunque olieron el humo igual que yo. Y te voy a adelantar algo. Esa capilla no estaba en el camino por accidente. Era una marca. Un aviso. Una especie de puerta. Si quieres una recompensa real al final, quédate. Porque al final de esta historia te voy a revelar lo único que nadie en el relato se atrevió a decir en voz alta. Lo que realmente es el Risco. No como pueblo, sino como concepto. Como trampa.
Y si después de esto quieres seguir con una historia todavía más adictiva, tengo otro vídeo que debes ver cuando termine este, pero solo si te atreves. Se llama La cinta que prohíben ver después de medianoche. Te lo mencionaré en el momento exacto para que no rompas el ritmo. Suscríbete ahora, porque desde aquí la historia deja de caminar y empieza a correr. No sé si te ha pasado, pero hay noches en las que el cuerpo sabe antes que la cabeza. No es intuición bonita. Es instinto animal. Esa certeza de que algo se acerca aunque no lo veas. Como cuando un perro se queda quieto, eriza el lomo y mira un punto vacío del pasillo. Así me sentía mientras manejaba hacia México. Yo iba con una idea fija y enfermiza, encontrar el origen de esa palabra, el risco, como si el solo hecho de llegar ahí pudiera explicarme por qué el mundo me había arrancado todo. Me repetía que era un viaje para cerrar un duelo. Mentira. Era un viaje para pelear con un vacío. Y cuando alguien pelea con un vacío, el vacío contesta. Crucé la frontera y el paisaje cambió, pero no como cambia un país. Cambió como cambia un sueño cuando se pudre. La carretera era una cinta gris interminable, el aire estaba seco, y el cielo parecía más cercano, como si quisiera aplastarme. Intenté escuchar radio. Nada me sostuvo. Todo sonaba lejano, hueco, como si la música viniera desde un cuarto cerrado. Apagué todo. Dejé que el motor fuera mi única compañía. Y ahí empezó el problema. Porque cuando no tienes ruido, tu mente crea el suyo. Primero fueron imágenes. Destellos. Una calle de tierra. Una puerta entreabierta. Una ventana rota. Una sombra cruzando una pared de adobe. Era como si alguien pasara páginas frente a mis ojos sin dejarme leer. Abría bien los ojos, me concentraba, y la carretera seguía igual. Pero la sensación de ser observado no se iba. No observado como cuando alguien te sigue en un auto. Observado como cuando te miran desde dentro de ti. Me detuve en un motel junto al camino porque sentí que me iba a dormir manejando. El lugar parecía atrapado en otra década. El letrero parpadeaba, la recepción olía a humedad, el encargado me dio una llave sin mirarme. La habitación tenía una cama que crujía, una ventana a un terreno vacío y un silencio que no era silencio. Era esa clase de silencio que tiene dientes. Me acosté y no dormí. Cada crujido del edificio sonaba como un paso. Cada ladrido lejano sonaba como una advertencia. Y entonces escuché pasos reales. Fuera de mi puerta. Me incorporé. Los pasos se acercaron, se detuvieron, y después se alejaron despacio. Esperé. Miré por la mirilla. Nada. Me volví a acostar, intentando convencerme de que era alguien pasando. Los pasos volvieron. Más cerca. Más lentos. Como si quisieran que yo escuchara. Me levanté de golpe, abrí la puerta, salí al pasillo, y no había nadie. Ni un alma. El pasillo vacío. La luz amarilla. El aire pesado. Volví a entrar y me senté en la cama con la cabeza entre las manos. No era miedo normal. Era esa sensación de que alguien te mide, te prueba, te empuja un poco para ver si reaccionas. Ahí me rendí. Entendí que no iba a dormir. Salí, encendí el auto y seguí manejando. No por valentía. Por desesperación. La carretera nocturna era un túnel. Solo existía lo que iluminaban mis faros. Todo lo demás era una masa negra esperando. Y fue ahí cuando el tiempo se rompió. Yo iba avanzando y empecé a notar algo raro. Un poste de luz caído. Un letrero oxidado. Una curva suave. Un árbol torcido. Minutos después, el mismo poste. El mismo letrero. La misma curva. El mismo árbol. Pensé que estaba cansado, confundido,
que quizá había tomado una desviación sin darme cuenta. Pero el tablero me decía que avanzaba. El motor avanzaba. El camino avanzaba. Y sin embargo el paisaje se repetía. Como si yo estuviera encerrado en un círculo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Apreté el volante. Respiré hondo. Me dije en voz alta que era el cansancio. Y entonces, frente a mí, algo cruzó la carretera. No un animal. No una persona. Una figura humana envuelta en llamas. Las llamas no eran anaranjadas bonitas. Eran violentas, torcidas, como si salieran desde adentro de esa cosa. La figura tambaleaba, parecía a punto de caer, y cruzó frente a mi auto a pocos metros. Frené de golpe. El sonido del frenazo me reventó los oídos en medio de la noche. El auto se detuvo y por un segundo solo escuché mi respiración. Silencio. Bajé. El aire estaba frío, pero yo sentía calor, como si el fuego de esa figura hubiera dejado una estela en el aire. Miré hacia donde había cruzado. Nada. Miré hacia el camino. Nada. Y entonces lo vi. Una luz anaranjada parpadeaba a lo lejos. No era un faro. No era un coche. Era fuego. Corrí hacia la luz sin pensarlo, como si mi cuerpo recordara el sueño del auto en llamas y quisiera detenerlo antes de que sucediera. Y lo que encontré me dejó sin sangre. Era una capilla. Pequeña, vieja, en medio de la nada. Envuelta completamente en llamas. Pero lo más extraño no era el fuego. Era que la capilla no se consumía. Las llamas danzaban sobre las paredes como si estuvieran alimentándose de algo que no era madera. El fuego era constante, vivo, como si el incendio llevara horas o días y el lugar siguiera intacto, resistiendo. Me acerqué y sentí el calor pegarme en la cara. Y entonces vi figuras entrando y saliendo de la capilla. Mujeres. Se movían con calma. Con una calma que no le pertenece a alguien que está ardiendo. Iban cubiertas con ropas que parecían hábitos de monjas. Y estaban envueltas en fuego igual que la figura que cruzó frente a mi auto. Pero no gritaban. No corrían. No pedían ayuda. Caminaban como en una procesión. Cargando objetos envueltos en telas negras. Uno de esos bultos se movió. Se movió como si adentro hubiera algo vivo. Yo quise gritar. Mi garganta solo dejó salir un ruido seco. Una de ellas se detuvo y giró la cabeza hacia mí. No pude ver su cara por las llamas, pero sentí la mirada. Una mirada fija, pesada, que me hizo retroceder un paso sin querer. Me quedé paralizado. El olor me golpeó entonces. Humo, sí. Pero también ese olor metálico. Sangre vieja. La misma sensación que había sentido en la casa de Mamá Lume. Ese fue el segundo en que mi cuerpo decidió por mí. Corrí de vuelta al auto. Me subí. Encendí. Aceleré. No miré atrás. No miré por el retrovisor. Porque sentí, con una certeza total, que si miraba, algo me iba a mirar de vuelta. Conduje como loco hasta encontrar un pequeño retén, una tienda, luces, algo humano. Vi 2 soldados y bajé del auto sin pensar en cómo me vería. Les grité que había una capilla en llamas, que había gente ardiendo, que necesitaban venir conmigo. Me miraron como se mira a alguien que acaba de perder la cabeza. Pero uno de ellos, el más joven, frunció el ceño. Tal vez por mi cara, por mi voz, por el temblor en mis manos. Accedieron. Subimos a su patrulla y los guié de regreso. Mientras avanzábamos, el cielo empezó a aclarar. Una línea tenue de amanecer apareció como un cuchillo en el horizonte. Y cuando llegamos al lugar, no había capilla. No había fuego. No había nada. Solo un cerco de madera negra, quemada,
rodeando un terreno vacío. Me quedé mirando sin entender. Yo recordaba la capilla. Recordaba el calor. Recordaba el olor. Recordaba las figuras. No era posible. El soldado joven olfateó el aire y murmuró, casi sin querer: «Huele quemado». El otro soldado lo miró con furia, como si lo hubiera traicionado. Como si hubiera dicho algo que no se podía decir. Como si hablar de eso fuera peligroso. Me miraron a mí de nuevo. Y en sus ojos vi algo que me heló. No incredulidad. Miedo. Miedo de alguien que sí sabe, pero finge no saber para seguir vivo. Nos fuimos en silencio. Yo volteé una vez. Solo una. Y ahí, al borde de la vista, donde la sombra se junta con la luz del amanecer, vi una figura inmóvil mirando cómo nos alejábamos. Una mujer vestida de negro. Hay algo que nadie te dice sobre sobrevivir a un lugar como el Risco. No sales ileso. No importa si vuelves con vida, si caminas de regreso, si el sol vuelve a tocarte la piel. Algo se queda allá. Y algo de allá se viene contigo. La mañana después de esa noche en el hotel desperté sin saber cuánto tiempo había pasado. No supe si dormí minutos o horas. El sol entraba por la ventana como si nada hubiera ocurrido, como si la oscuridad no hubiera intentado abrir la puerta con la voz de mi padre, como si esa cabeza calcinada no me hubiera mirado desde el techo con los ojos abiertos, blancos, imposibles. Me levanté con el cuerpo ardiendo. No era fiebre. Era una sensación interna, como si el fuego se hubiera quedado atrapado bajo la piel. Cada rayo de sol me dolía. Cada paso era un recordatorio de que algo no estaba bien conmigo. La mujer del hotel tocó la puerta. Su rostro cambió cuando me vio. No sorpresa. Reconocimiento. Como si supiera exactamente qué noche había pasado. Me preguntó si ya no iba a buscar a mi familia. Le dije la verdad. Ya no quedaba nadie ahí. Que no sabía qué estaba buscando. Que solo quería irme. Ella asintió. Como si esa respuesta fuera la correcta. Antes de salir, me dio el rebozo negro. Me dijo que era de su madre. Que me cubriera del sol. Que me lo llevara. Que lo iba a necesitar. No pregunté por qué. Porque en el Risco, hacer preguntas es una forma de invitar respuestas que no quieres oír. Caminé fuera del hotel. El pueblo se veía distinto de día. Más quieto. Más cansado. No vacío. Cansado. Como un animal viejo que respira lento. Entonces lo entendí. El Risco no es un pueblo abandonado. Es un lugar de tránsito. Un lugar donde llegan personas como yo. Personas rotas. Personas que perdieron algo tan grande que dejan una grieta abierta. Y por esa grieta, el lugar entra. La mujer del hotel me lo dijo sin decirlo. Aquí los muertos no están tan muertos y los vivos no están tan vivos. Eso era. El Risco no toma a cualquiera. Toma a los que están a medio camino. A los que no quieren morir, pero tampoco saben cómo seguir vivos. Salí del pueblo cubierto por el rebozo. El sol me quemaba menos. Como si esa tela negra fuera una frontera. Una especie de permiso temporal. En el camino, una camioneta se detuvo. Un hombre preguntó dónde quedaba el Risco. Quise advertirle. Quise decirle que no había nada ahí. Quise gritarle que diera la vuelta. No pude decir una sola palabra. Señalé hacia atrás. Y lo vi irse. Ahí entendí algo que me heló la sangre. El Risco no necesita que lo defiendan. Siempre habrá alguien que señale el camino. Desperté en Divisaderos horas después. No supe cómo volví. Mi prima me dijo que mi hermana ya venía por mí. Que todo iba a estar bien. Lloré como un niño.
porque sabía que nada iba a estar bien del todo. Regresé a casa, a la ciudad, a la vida, con terapia, con medicación, con explicaciones lógicas. Trauma, duelo, alucinaciones, mecanismos de defensa. Yo escuché todo, acepté todo, pero hay algo que nadie pudo explicarme. ¿Por qué, algunas noches, despierto con olor a humo en la nariz? ¿Por qué, a veces, siento una presencia parada en la esquina de mi habitación? ¿Por qué, cuando cierro los ojos, veo una carretera que se repite? ¿Por qué, en sueños, Estefanía me pregunta otra vez dónde está el risco? ¿Y por qué una parte de mí, la más oscura, la más peligrosa, la que no le digo a nadie, siente un deseo profundo de volver? No por respuestas, no por amor, sino porque el risco me reconoció. Y cuando un lugar así te reconoce, no te suelta. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Las historias como esta no se escuchan, se atraviesan. Y ahora te voy a dejar con algo que no debería decir en voz alta, pero lo voy a hacer igual. El risco no es único. Existen otros lugares así. Y en el siguiente vídeo hablo de uno en específico. Se llama La cinta que no debes ver después de medianoche. No lo veas ahora. Guárdalo. Y cuando una noche sientas que algo te observa desde donde no debería haber nada, entonces sí. Suscríbete antes de irte. No por mí. Porque si alguna vez escuchas pasos frente a tu puerta y nadie responde cuando preguntas quién es, vas a querer saber que no fuiste el primero. Y ahora dime algo. Solo una cosa. En los comentarios, escribe si tú también has sentido alguna vez que un lugar te estaba esperando. Nada más. Porque hay historias que no quieren respuestas. Quieren testigos.